Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio, en el cuarto domingo de Adviento, muy próximos a la Navidad. Y sin más, vamos con el texto. En este cuarto domingo de Adviento vamos a leer un relato del Evangelio según San Lucas, conocidos como los relatos de la infancia de Jesús. Pero aquí los protagonistas, más bien las protagonistas, va a ser la Virgen María y la prima y su prima Santa Isabel. Y el encuentro se conoce como la visitación de María a Santa Isabel. Veamos previamente el contexto. El texto, como siempre, te invito a que lo leas para tener una mejor comprensión del mismo. María ha recibido la gran noticia, mejor, la sorprendente a la vez que gran noticia, de boca del ángel Gabriel, que va a ser la madre del Salvador, que en su vientre virginal se va a alojar la salvación, el Mesías esperado por siglos por Israel. María no entiende cómo Dios se ha fijado en su esclava, cómo Dios ha mirado su humillación, cómo Dios ha puesto sus ojos en una mujer sencilla y humilde. María no va a entender lo que Dios le está pidiendo porque siente que está sobrepasada en lo que Dios espera de ella. Pero sin embargo, con fe, cree en que Dios, si Dios la ha elegido mejor, Dios le dará la fuerza para llevar a cabo dicha misión. En paralelo, también está el nacimiento o el embarazo, esta vez de manera natural, de Isabel con Zacarías. Ambos son ancianos. Isabel, se dice expresamente en el Evangelio, que era una mujer estéril y se produce el milagro. Dios posibilita que Zacarías e Isabel engendren a Juan Bautista, el precursor de Jesús. Es decir, en la figura de Juan Bautista y Jesús de Nazaret está reflejado el término del Antiguo Testamento e el inicio de la buena nueva de Dios. Ya conocemos entonces el contexto inmediato. Juan y Jesús son obra de Dios. Uno, sin embargo, es obra fruto del amor humano, Juan Bautista, pero es un milagro en toda regla, y Jesús es el Salvador, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre virginal de María. Juan es el profeta y Jesús es Dios hecho hombre, nuestro Salvador. María, dice el texto, que se pone en camino y ella, que va a llevar en su seno virginal al Salvador del mundo, va a ir de Nazaret, de una aldea recóndita, oculta, que prácticamente no la conocía nadie. De hecho, en el Evangelio se dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? De una manera despectiva. Era una aldea muy pequeñita y se va a dirigir a la región de Judea, a Jerusalén, donde estaba su prima Isabel. Y es en ese viaje, es en ese contexto de ponerse en camino donde se va a producir el encuentro definitivo entre el Antiguo Testamento, reflejado en Juan Bautista como el último de los profetas, alojado en el seno de Isabel, y Jesús de Nazaret, el Salvador, alojado en el vientre virginal de María. Y dice que cuando Juan Bautista percibe que su primo Jesús está ahí, salta de alegría, como diciendo, al final, la salvación esperada ha llegado. Recorramos un poco, sí, ahora la figura de ambos, de Juan Bautista y de Jesús, para finalizar con la figura de María.
Juan Bautista, como todos sabemos, va a ser el precursor de Jesús. Va a decir y va a proclamar en el desierto que viene el Salvador. Por tanto, debemos preparar los caminos, allanar las sendas, porque va a llegar el Mesías y Dios quiere que todos estemos preparados. Por eso invita al pueblo ni más ni menos que a bautizarse en el río Jordán y sobre todo a hacer penitencia, porque la fuerza de Dios, la ira de Dios va a irrumpir como juez, que va a separar lo bueno de lo malo. Por eso que cuando llega Jesús, muchos no van a entender quién era el Mesías. Si Juan Bautista, que representaba más bien esa mentalidad judía de un Dios juez, o Jesús de Nazaret, que representaba exactamente el polo contrario. No venía ni a condenar, ni venía a separar lo bueno de lo malo, ni venía a presentar el rostro de Dios como juez. Jesús presenta a Dios como ese Padre que viene por todos los hombres y mujeres, especialmente por los últimos, los humildes y por los pecadores. Más que conversión, lo que les pide es que acepten la llegada del reino de Dios, que pongan a Dios en el centro de su vida y desde ese hecho construyan nuevamente su vida personal y las relaciones sociales. Son dos mundos que no se van a comunicar, pero sin embargo uno, Juan Bautista, va a preparar el siguiente mundo, el siguiente salto, que es el Evangelio de Jesús como buena nueva de Dios. Y es en ese contexto, ya sabemos cómo ha actuado uno, cómo ha actuado otro. Y es en ese contexto como tenemos también que entender el hecho de que María va a encontrarse con Isabel. Es decir, debería haber sido al revés, ¿a que sí? Pero no. El Evangelio según San Lucas nos dice que es María la que va. Por eso que Isabel le va a decir, ¿quién soy yo para que me visite la Madre del Salvador? ¿Quién soy yo para que tú, María, hagas este viaje tan largo y me vengas a mí a visitar? Y María le dice, pues aquí está la Madre de Dios, aquí está la esclava del Señor, que con alegría viene a mostrar que la salvación de Dios ha llegado para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y el texto acaba con una exclamación de Isabel a María. Dichosa tú que has creído. Amigos, amigas, estamos próximos a celebrar el gran acontecimiento de la Navidad. Ese hecho que va a marcar un antes y un después en la historia de todos los seres humanos. Dios se ha hecho uno de nosotros. Pero para reconocerle como Dios y como Salvador, necesitamos, como María, creer, tener fe. Podemos pensar que el Dios infinito, omnipotente, omnisciente, que lo sabe, lo puede y lo conoce todo, se haya encarnado en la fragilidad de un niño? Ciertamente, si no tenemos ese don maravilloso de la fe, es imposible poder reconocer la bondad, la ternura, a la vez que la fuerza del amor de Dios en esa criatura. Por eso es que cada vez que miremos un Belén, cada vez que contemplemos un nacimiento, tenemos que ver y descubrir el amor de Dios por todos y cada uno de nosotros, especialmente por ti, que me estás escuchando y siguiendo. Dios ha venido, nos ha dado todo lo que nos puede dar a su Hijo, para que nosotros nos convirtamos en hijos e en hijas de Dios. Si hay algo que queda claro en esta Navidad, es que Dios quiere nuestra felicidad. Dios quiere que los hombres y mujeres seamos felices, vivamos como hermanos y compartamos en fraternidad. María, dice el Evangelio,
que se puso en camino, que fue a otra ciudad, venciendo obstáculos. Ya había tenido que vencer el primero, la sorpresa de ser ella la madre del Salvador. Y ahora va a vencer otros obstáculos para llegar hasta su prima Isabel. Que ese sea nuestra disposición en estos últimos días de Adviento, que nos pongamos en camino, que levantemos la cabeza y le digamos a Dios: quiero, Señor, que tú nazcas en mi vida. Amigo, amiga, hemos llegado al final de esta reflexión. También hemos llegado al final de Palabra Compartida por este año 2024. Retomaremos este proyecto a mediados de enero. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo que tengas una feliz Navidad en familia y que ese Dios que se ha hecho hombre, se ha hecho uno de nosotros, acompañe tus pensamientos y guíe siempre tus pasos. Muchas bendiciones, feliz Navidad y un gran 2025. ¡Nos vemos!